Noticias de último minuto. Los radares del Comando Norte de los Estados Unidos han quedado reducidos a chatarra electrónica en la frontera más transitada del mundo. Es enero de 2026 y lo que Washington temía ha sucedido. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha activado el sistema de defensa más avanzado del planeta, el escudo S-400. Este movimiento estratégico ha dejado ciego al Pentágono en una maniobra que nadie vio venir tras la captura de Nicolás Maduro en Caracas hace apenas unos días. Los monitores en la base de Fort Bliss, en Texas, se han teñido de un gris estático, mientras los drones de vigilancia de alta tecnología pierden el rumbo y se ven obligados a regresar a territorio estadounidense para evitar ser capturados o destruidos por la interferencia mexicana. El ambiente en la frontera es de una tensión eléctrica. Tras la operación Resolución Absoluta ejecutada por el ejército de Donald Trump en Venezuela el pasado 3 de enero, el Palacio Nacional de México ha dado un golpe de autoridad que ha dejado a los estrategas de la Casa Blanca en estado de choque. La orden de Sheinbaum fue clara y directa: proteger la soberanía nacional ante el avance de lo que muchos llaman la nueva doctrina Monroe, impulsada por el secretario de Estado Marco Rubio. Fuentes militares de alto rango confirman que México ha desplegado baterías de largo alcance y sistemas de guerra electrónica que han creado una burbuja de exclusión aérea de cientos de kilómetros. El mensaje de la mandataria mexicana al mundo es contundente. México no es una extensión de ningún imperio y su territorio es invencible. La inteligencia estadounidense, que presumía de haber infiltrado el círculo más íntimo de Maduro, ha tropezado con un muro de silencio en el norte. El Pentágono reporta que sus satélites de reconocimiento ya no pueden mapear las posiciones tácticas en el territorio mexicano. Este apagón sensorial es el resultado de una cooperación militar secreta que se venía gestando en las sombras mientras el mundo miraba hacia el Caribe. Los expertos en geopolítica señalan que Rusia y China han proporcionado la tecnología necesaria para que México blinde su espacio aéreo y sus recursos estratégicos, especialmente el litio y el petróleo, ante cualquier intento de intervención quirúrgica similar a la ocurrida en Fuerte Tiuna. En Washington, la indignación crece mientras el presidente Donald Trump exige explicaciones inmediatas. Sin embargo, en la Ciudad de México, el silencio es la respuesta. El despliegue del escudo S-400 representa un cambio de paradigma en la seguridad del hemisferio occidental. Ya no se trata de una relación de subordinación, sino de una defensa activa que desafía la superioridad tecnológica de la potencia del norte. Los analistas advierten que este es el punto de no retorno en la relación bilateral, mientras las petroleras estadounidenses hacían fila para repartirse el crudo venezolano, se han topado con un México que ha cerrado filas y ha sacado las garras. La ceguera del Pentágono en la frontera no es un error técnico, es una declaración de guerra electrónica que sitúa a la administración de Sheinbaum como el nuevo eje de resistencia en América Latina. La incertidumbre se apodera de los mercados financieros y el peso mexicano muestra una volatilidad sin precedentes mientras el mundo espera el próximo movimiento de este ajedrez mortal. México ha demostrado que posee los dientes para morder y los ojos para ver lo que Washington intenta ocultar. La invencibilidad ya no es un eslogan, es una realidad operativa que ha puesto a temblar a los generales de la Oficina Oval. El silencio ensordecedor que emana de la frontera norte de México no es una coincidencia tecnológica, sino un acto de soberanía calculada. El despliegue de las baterías S-400 ha transformado el mapa de poder en América Latina de la noche a la mañana, mientras el secretario de Estado Marco Rubio intentaba consolidar una coalición regional tras la caída de Nicolás Maduro. Se encontró con una barrera infranqueable que no está hecha de hormigón, sino de ondas de radar y algoritmos de interferencia. El Pentágono, acostumbrado a una supremacía aérea absoluta,
ha tenido que reconocer que sus naves de reconocimiento más sofisticadas, como el dron Centinela RQ-170, han sido detectadas y bloqueadas mucho antes de acercarse al espacio aéreo mexicano. Este es el resultado de años de negociaciones discretas entre el Palacio Nacional y el Kremlin, un acuerdo que se mantuvo bajo 7 llaves hasta que la crisis en Venezuela sirvió como el catalizador perfecto para su implementación. La administración de Claudia Sheinbaum ha jugado una carta maestra que redefine la relación bilateral con los Estados Unidos. Al dejar ciego al Comando Norte, México ha enviado un mensaje de advertencia no solo a Washington, sino a todo el mundo. Nuestro país ya no es el patio trasero de nadie. Los analistas militares explican que el sistema S-400 no es simplemente un escudo defensivo contra misiles, es una plataforma de inteligencia integral capaz de rastrear hasta 300 objetivos simultáneos y atacar a 36 de ellos con una precisión quirúrgica a distancias de hasta 400 kilómetros. Para los generales estadounidenses, esto significa que sus bases en Texas, Arizona y California están ahora bajo la mirada constante de una tecnología que no pueden hackear fácilmente. La tensión en la oficina oval es palpable, ya que Donald Trump ve cómo su política de presión máxima se estrella contra un muro tecnológico que no puede ser derribado con sanciones económicas ni retórica agresiva. Mientras tanto, en el ámbito económico, la ceguera del Pentágono tiene implicaciones profundas para la seguridad de las cadenas de suministro. Con el control total de sus fronteras, México ha comenzado a auditar de manera más estricta el flujo de recursos estratégicos. El litio, el nuevo oro blanco del siglo XXI, se encuentra en el centro de esta disputa. Con el escudo S-400 protegiendo los yacimientos de Sonora, la posibilidad de una incursión extranjera para asegurar el suministro de las empresas tecnológicas estadounidenses ha quedado descartada. Sheinbaum ha dejado claro que el litio mexicano es para los mexicanos y bajo el paraguas de la defensa aérea rusa, esa afirmación tiene ahora un peso militar indiscutible. La cúpula empresarial en Wall Street observa con horror cómo la estabilidad que daban por sentada se desvanece ante una nueva realidad geopolítica donde México tiene el control de su propio destino y las herramientas para defenderlo. La caída de Maduro fue el prólogo de un nuevo capítulo en la historia americana. Muchos pensaron que con la salida del líder venezolano, la izquierda latinoamericana entraría en una fase de repliegue. Sin embargo, lo que estamos presenciando es una metamorfosis. México ha asumido el liderazgo de una resistencia tecnificada y pragmática, a diferencia de las consignas ideológicas del pasado. La estrategia de Sheinbaum se basa en la disuasión real y el equilibrio de poder. Al integrar tecnología militar de punta, México ha logrado lo que parecía imposible: neutralizar la ventaja tecnológica de la mayor potencia militar de la historia en su propia frontera. El mundo observa con asombro cómo una nación que históricamente ha sido víctima de intervenciones hoy se levanta como un bastión invencible capaz de apagar los ojos del gigante del norte con solo pulsar un botón. La partida de ajedrez apenas comienza y México ha movido sus piezas con una audacia que ha cambiado las reglas del juego para siempre. La respuesta desde el Capitolio ha sido un estruendo de amenazas y confusión. Marco Rubio, el estratega detrás de la captura de Nicolás Maduro, observa con incredulidad cómo su tablero de ajedrez regional ha sido pateado por la administración de Claudia Sheinbaum. El Pentágono ha confirmado que la interferencia no es un simple ruido de radio, sino un bloqueo de espectro completo que ha dejado inoperativos los sistemas de alerta temprana en una franja de 500 kilómetros. Mientras los medios estadounidenses intentan minimizar la situación, los generales en la sala de crisis saben la verdad. La frontera sur de los Estados Unidos es ahora un agujero negro informativo. Esta ceguera táctica impide cualquier intento de vigilancia
sobre los movimientos del ejército mexicano, que según informes de inteligencia no confirmados, está movilizando unidades de élite hacia los puntos neurálgicos de la frontera norte. El origen de esta crisis se remonta a los eventos recientes en Caracas. La operación que extrajo a Maduro, utilizando un sofisticado dispositivo de rastreo oculto en un reloj de lujo proporcionado por la inteligencia occidental, envió una onda de choque a todos los palacios de gobierno en América Latina. Sheinbaum comprendió que la soberanía ya no se defiende solo con soldados y discursos, sino con tecnología que el enemigo no pueda interceptar. Al activar el escudo S-400, México ha creado una zona de exclusión que anula la ventaja de la inteligencia estadounidense. Los expertos señalan que esta tecnología, operada bajo protocolos de cifrado de última generación, es prácticamente invulnerable a los intentos de hackeo del Comando de Ciberseguridad de Maryland. La sensación de vulnerabilidad en Washington es real. Por primera vez en un siglo, una nación vecina posee la capacidad de apagar los sistemas de reconocimiento de la superpotencia. En el centro de esta tormenta se encuentra el control absoluto de los recursos naturales, con Venezuela bajo la bota de una junta de transición tras la caída del chavismo. Los ojos de las corporaciones energéticas se han posado sobre las reservas mexicanas. Sin embargo, el muro electrónico de Sheinbaum ha detenido en seco cualquier pretensión de presión externa. La presidenta ha declarado que México no permitirá que se repita el escenario de Fuerte Tiuna en su territorio. La retórica de Marco Rubio sobre la estabilización y recuperación regional es vista en la Ciudad de México como un eufemismo para el control corporativo total. Por ello, el despliegue militar no es solo una medida de seguridad, sino una herramienta de negociación comercial de alto impacto. México le está diciendo a los Estados Unidos que cualquier acceso a su riqueza mineral deberá ser negociado de igual a igual, sin la sombra de los drones de vigilancia sobrevolando sus cabezas. La situación se agrava con la creciente inestabilidad en el alto mando estadounidense, mientras Donald Trump exige una respuesta militar inmediata para restaurar la visión sobre la frontera. Sectores del Pentágono advierten sobre las consecuencias catastróficas de un conflicto directo con un socio comercial tan vital. La ceguera del Pentágono ha provocado que los vuelos comerciales en la zona fronteriza sufran retrasos masivos, ya que los controladores aéreos no pueden garantizar la seguridad total de las naves debido a la intensa interferencia del escudo mexicano. En este escenario de caos controlado, Sheinbaum se mantiene firme. Ha demostrado que posee la voluntad política para utilizar el arsenal tecnológico a su disposición. El escudo S-400 no es solo un arma de guerra, es el símbolo de un México que ha decidido dejar de ser un espectador para convertirse en el protagonista de su propia seguridad nacional. La frontera ya no es una línea de división, sino un campo de batalla invisible donde la tecnología mexicana ha tomado la delantera, dejando a los estrategas de Washington buscando respuestas en la oscuridad total. Dentro de las salas de situación del Comando Norte en Colorado, la frustración ha dado paso a un cálculo frío y peligroso. Los generales estadounidenses han bautizado la franja fronteriza como la zona de silencio absoluto. No es solo que los radares no funcionen, es que toda la arquitectura de comunicación satelital ha sido comprometida por un pulso constante de guerra electrónica que emana de las baterías mexicanas. Expertos en defensa señalan que México no solo ha desplegado el S-400, sino que lo ha complementado con sistemas de interferencia de fabricación rusa, conocidos como Krasukha-4, capaces de suprimir incluso los radares de los aviones de alerta temprana AWACS. Esta combinación ha creado una burbuja donde la tecnología convencional de la OTAN es simplemente inútil. Mientras en Washington se discuten sanciones, en el terreno los operativos de inteligencia reportan que unidades del ejército mexicano han tomado posiciones defensivas
en puntos clave de la infraestructura energética, asegurando que ningún recurso sea extraído sin el consentimiento expreso del Palacio Nacional. La caída de Nicolás Maduro en Venezuela ha servido como un espejo para la administración de Claudia Sheinbaum. El uso de tecnología de rastreo en objetos cotidianos para capturar al líder venezolano reveló la vulnerabilidad de las naciones latinoamericanas frente a la inteligencia del norte. Ante esto, México ha optado por la desconexión selectiva. Al dejar ciego al Pentágono, Sheinbaum ha eliminado la capacidad de los Estados Unidos para realizar ataques preventivos o misiones de infiltración silenciosa. La doctrina de seguridad nacional mexicana ha dado un giro de 180 grados, pasando de la cooperación subordinada a la disuasión tecnológica. En los pasillos del Congreso estadounidense se habla de una nueva cortina de hierro, pero esta vez no es de acero, sino de ondas electromagnéticas que separan al gigante del norte de sus ambiciones sobre el sur del continente. El análisis de los especialistas en geopolítica indica que este movimiento ha sido coordinado con una precisión milimétrica. Mientras el mundo estaba distraído con la transición en Caracas y los movimientos de Marco Rubio, México estaba instalando una red de sensores y emisores que cubren desde Tijuana hasta Matamoros. Esta infraestructura permite a la administración de Sheinbaum monitorear cada movimiento en el lado estadounidense sin ser detectados. Es una inversión total de la vigilancia histórica. Ahora es México quien observa desde las sombras, mientras el Pentágono tantea el terreno con equipos obsoletos que no pueden penetrar el escudo electrónico. La superioridad aérea, que ha sido el pilar de la política exterior estadounidense durante décadas, se ha visto neutralizada en su propia casa. Los drones Global Hawk, que cuestan cientos de millones de dólares, son ahora meros juguetes electrónicos que pierden la señal apenas cruzan la línea divisoria. La respuesta de los mercados globales no se ha hecho esperar. El precio del petróleo y el gas ha comenzado a reflejar una prima de riesgo geopolítico que no se veía desde la crisis de los misiles en el siglo XX. Con la frontera bloqueada electrónicamente, la seguridad de los oleoductos y las rutas comerciales está en duda. México ha dejado claro que su invencibilidad no es negociable y que cualquier intento de violar su espacio aéreo o terrestre será respondido con la máxima fuerza tecnológica. La presidenta Sheinbaum, en un mensaje velado pero firme, ha recordado que el respeto a la soberanía es la base de la paz, pero que la paz debe estar respaldada por un escudo capaz de detener al agresor más poderoso. El mundo asiste al nacimiento de una nueva potencia regional que ha decidido usar la ciencia y la tecnología militar para nivelar el campo de juego. El Pentágono sigue ciego y en esa oscuridad México está trazando el mapa de un nuevo orden hemisférico donde las órdenes ya no vienen de la oficina oval, sino de la voluntad soberana de un pueblo que ha decidido proteger sus recursos a cualquier precio. La parálisis en el ala oeste de la Casa Blanca ha alcanzado niveles críticos conforme pasan las horas y el apagón electrónico en la frontera persiste. El presidente Donald Trump, conocido por su retórica de fuego y furia, se encuentra ante un dilema que sus asesores más experimentados no saben cómo resolver. Por un lado, la presión de los halcones en el Congreso, liderados por un Marco Rubio cada vez más cuestionado, exige una incursión cibernética masiva para derribar el cortafuegos mexicano. Por otro lado, la realidad técnica descrita por los ingenieros de la Agencia de Seguridad Nacional es desoladora. El escudo S-400 no es un sistema aislado, sino que forma parte de una arquitectura de defensa integrada que utiliza inteligencia artificial para saltar de frecuencia cada milisegundo. Intentar un ataque digital contra esta infraestructura es como tratar de atrapar el viento con las manos. En este escenario, la invencibilidad de México no es solo un concepto propagandístico,
sino un hecho científico que ha dejado a la mayor potencia del mundo buscando una salida diplomática a una crisis que ellos mismos provocaron con su intervencionismo en el sur. El impacto de esta ceguera estratégica se extiende más allá de los radares militares. Las agencias de inteligencia han perdido el rastro de figuras clave que se cree están coordinando una alianza continental desde territorio mexicano. Tras la caída de Nicolás Maduro, el temor en Washington era que el chavismo se dispersara, pero lo que no previeron fue que México se convertiría en el santuario tecnológico y político de una nueva resistencia. Los informes sugieren que el famoso reloj que sirvió para rastrear a Maduro en Caracas ha sido analizado por expertos mexicanos y rusos para crear contramedidas que ahora protegen a otros líderes de la región. Claudia Sheinbaum ha transformado su país en un búnker de soberanía donde los métodos de extracción forzada utilizados por el Pentágono ya no tienen efecto. La lección aprendida en Fuerte Tiuna ha sido aplicada con una disciplina militar absoluta en el norte, demostrando que la tecnología es el único lenguaje que Washington respeta. En las calles de la Ciudad de México y a lo largo de la frontera, el sentimiento nacionalista ha alcanzado un punto de ebullición. La población civil, que durante décadas vio con impotencia cómo los drones estadounidenses cruzaban su espacio aéreo sin permiso, hoy celebra el silencio de los motores extranjeros. Este respaldo popular le otorga a Sheinbaum un capital político incalculable para negociar los términos del tratado comercial. El mensaje es claro: si Estados Unidos quiere los recursos de México, debe reconocer que el tiempo de las imposiciones ha terminado. El escudo S-400 ha devuelto a México la capacidad de decir no, una palabra que no se escuchaba con tanta fuerza en las relaciones bilaterales desde hace casi un siglo. Los expertos en economía advierten que si la tensión escala a un embargo total, el daño para la economía estadounidense sería catastrófico, dado que dependen del flujo constante de componentes y energía que solo México puede proveer. Mientras tanto, en la penumbra de las instalaciones de defensa en Texas, los operadores de radar solo ven estática. El Pentágono ha tenido que admitir en informes clasificados que su capacidad de respuesta inmediata ante cualquier eventualidad en el Golfo de México o en la costa del Pacífico está severamente limitada. La flota del norte ha tenido que alejarse de las aguas territoriales mexicanas para evitar que sus propios sistemas de navegación sean infectados por la guerra electrónica de largo alcance. Es una humillación técnica sin precedentes. México ha logrado lo que ninguna otra nación en el hemisferio occidental ha intentado: cerrar la puerta de su casa y ponerle un cerrojo que el gigante no puede forzar. La invencibilidad de Sheinbaum se cimenta en la combinación de valentía política y superioridad técnica, un cóctel que ha dejado al mundo en vilo mientras se espera el desenlace de esta confrontación silenciosa pero letal. El ajedrez geopolítico ha entrado en su fase más oscura y México tiene el control total de las luces. El sol se pone sobre el desierto de Sonora, pero para el Pentágono la oscuridad es permanente. Lo que comenzó como una respuesta táctica a la caída de Nicolás Maduro en Venezuela se ha transformado en la mayor reconfiguración del poder en el hemisferio occidental desde el fin de la Guerra Fría. La presidenta Claudia Sheinbaum ha demostrado que la soberanía no es un concepto romántico, sino una realidad técnica que se defiende con radares de última generación y una voluntad inquebrantable. El escudo S-400 ha trazado una línea en la arena que el Comando Norte no se atreve a cruzar. A medida que las semanas pasan, la comunidad internacional observa con asombro cómo México ha logrado sostener este pulso tecnológico contra la superpotencia más grande del mundo, obligando a Washington a sentarse en una mesa de negociación donde por primera vez no tienen la sartén por el mango. La administración Sheinbaum no solo ha ganado una batalla tecnológica, ha ganado una batalla moral y cultural, devolviendo al pueblo mexicano el orgullo de saberse protegidos por su propio ingenio y sus propias alianzas estratégicas de largo alcance. Los analistas internacionales sugieren que este es el fin definitivo
de la era del intervencionismo unilateral en América Latina. El mensaje enviado por el Palacio Nacional es claro para todos los líderes del sur. Si posees la tecnología para protegerte, posees la libertad para decidir sobre tu propio futuro. La administración de Donald Trump y su secretario de Estado Marco Rubio han tenido que aprender por las malas que la retórica agresiva y las operaciones de extracción forzada, como la ejecutada en Fuerte Tiuna hace pocos días, no funcionan contra una nación que ha blindado su espacio aéreo y su infraestructura crítica con sistemas inteligentes. La ceguera del Pentágono ha servido como un catalizador para que otras naciones de la región comiencen a buscar sus propias soluciones de defensa independiente, mirando hacia un mundo multipolar, donde el equilibrio de poder ya no reside exclusivamente en la oficina oval de la Casa Blanca. México se ha convertido en el faro de esta nueva realidad, un bastión de invencibilidad que ha sabido leer los tiempos y actuar con una audacia que ha dejado a los generales estadounidenses revisando sus manuales de estrategia ya obsoletos. En el ámbito interno, la transformación de México es total y profunda. La seguridad que proporciona el escudo electrónico ha permitido que los proyectos de desarrollo energético y minero avancen sin la interferencia de la vigilancia extranjera o el sabotaje encubierto. El control sobre el litio y el petróleo es ahora absoluto, asegurando que las futuras generaciones de mexicanos hereden una nación rica, próspera y verdaderamente independiente. La presidenta Sheinbaum ha consolidado su liderazgo no solo como jefa de Estado, sino como la gran arquitecta de una nueva doctrina de seguridad nacional que prioriza la defensa tecnológica y la autonomía estratégica por encima de cualquier presión diplomática externa. La imagen de México en el mundo ha cambiado para siempre. Ya no es visto como un simple socio comercial subordinado, sino como una potencia regional capaz de neutralizar la tecnología más avanzada de sus vecinos cuando su integridad territorial es amenazada. Las plazas públicas se llenan de ciudadanos que hoy ven al cielo no con temor a los drones extranjeros, sino con la tranquilidad de que su espacio aéreo es soberano y seguro. Al finalizar este capítulo crucial de la historia moderna, queda una lección profunda y duradera para la geopolítica global. La fuerza bruta ya no es suficiente cuando se enfrenta a la inteligencia aplicada y a la determinación soberana de un pueblo unido tras sus líderes. El escudo S-400 sigue activo, enviando su pulso constante a través de la frontera norte, recordando a cada minuto que México es invencible. Washington finalmente ha tenido que aceptar la nueva realidad de los hechos, reabriendo los canales diplomáticos bajo los términos impuestos por la Ciudad de México. La ceguera electrónica ha terminado por abrir los ojos de los líderes estadounidenses a una verdad ineludible: el respeto mutuo es el único camino posible en una América donde México tiene el control total de sus cielos y de su destino histórico. La historia recordará este momento como el día en que una nación decidió que su dignidad no tenía precio y que su tecnología era el escudo infranqueable que protegería su libertad por los siglos de los siglos. El silencio en los radares del Pentágono es ahora el sonido de la paz soberana, una paz ganada con firmeza, ciencia avanzada y un valor que ha hecho historia frente a los ojos del mundo entero.